Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar la matriz producto-proceso, conocida como Product Process Matrix. Esta matriz es una clasificación de procesos productivos mediante dos dimensiones. Esta matriz, y lo primero que hay que entender, es que la clasificación se muestra diferente de autor en autor, sin embargo, la dinámica es la misma. Los autores presentan dos dimensiones como si fueran unos ejes, horizontal y vertical. Y el primer eje es la primera dimensión, que sería el volumen de producción. Todos los autores manejan en esta dimensión un volumen de producción bajo del lado izquierdo y alto del lado derecho. Y en la segunda dimensión, los autores pueden mostrar la flexibilidad de producción, la variedad de productos, la distribución de planta, estandarización del sistema productivo o los flujos de materiales o flujos del proceso productivo. Entonces, no quiere decir que haya diferentes clasificaciones, sino que realmente es la misma clasificación con diferentes nombres o con cantidad, diferente cantidad de tipos de procesos productivos. Voy a mostrar un ejemplo. El primer ejemplo es una matriz que se encuentra en el libro Administración de Operaciones de los autores Chase, Jacobs y Aquilano. Bueno, esta matriz, como pueden observar, tiene su eje horizontal, que es el volumen de producción o volumen de producto, en donde la producción alta está al lado derecho y la baja producción del lado izquierdo. Es decir, que la clasificación que se hace se empieza a determinar con base en el volumen de producción. Aquí los autores manejan 5 clasificaciones que son proyecto, centro de trabajo, celda de manufactura, línea de ensamble y proceso continuo. La segunda dimensión que muestran estos autores es la estandarización del producto y tenemos que la estandarización es baja en la parte superior y hacia abajo tenemos una estandarización elevada. Baja estandarización significa que el producto es único en su género, o sea que las características del producto son diferentes de acuerdo tal vez al pedido del cliente. Y una estandarización elevada significa que el producto tiene las mismas características, cambian algunos aspectos, posiblemente es un producto de consumo básico y voy a poner un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto. Los bolígrafos que utilizamos generalmente tienen las mismas características de forma y solo cambian los colores o el color de la tinta. Entonces es un producto altamente estandarizado. Vamos a comprender de mejor forma esta clasificación con la siguiente explicación. Y bueno, como decíamos aquí, la primera clasificación es por proyecto. Un tipo de proceso por proyecto significa que el producto permanece fijo porque es un producto grande, como están viendo en la pantalla, que son aviones o construcción de aviones. Y todos los elementos, la maquinaria, los operadores, se acercan al producto para ser ensamblado y no al revés. Esto pasa mucho con productos o con este tipo de ejemplos como aviones, construcción de casas o construcción de barcos, que son productos grandes y que son productos únicos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, vamos a pensar que una empresa solicita una producción de 10 aviones y estos 10 aviones se fabrican con ciertas características. Posiblemente el siguiente año la misma empresa pida otra producción de 10 aviones, pero puede que cambien algunas características como el número de asientos o las pantallas que hay dentro de los aviones. Entonces, cada producción sería diferente en los años que se pidieron estos aviones. Los proyectos no solamente hablan sobre producción de algún producto, construcción de algún edificio,
o de alguna instalación de producción. También son proyectos o se consideran proyectos administrativos donde son únicos, a pesar de que pudiese ser que el proyecto, un proyecto administrativo como una campaña de publicidad, sí pareciera que son los mismos pasos, pero bueno, cambian los datos, cambian, por ejemplo, hablando de campañas de publicidad, cambia el tipo de medio por el cual se da a conocer el producto. Entonces, en proyectos prácticamente son únicos, son diferentes y tiene gran flexibilidad y poca estandarización. El segundo tipo que manejan estos autores es centro de trabajo. Y aquí muestro una imagen en donde se pueden observar que tenemos máquinas o tenemos estaciones de trabajo similares agrupadas por áreas. El centro de trabajo también se le llama o se le conoce como taller por hacer referencia a algunos de los ejemplos como un taller mecánico, en donde el taller mecánico debe tener áreas específicas, por ejemplo, para servicio de afinación, servicio de frenos o inclusive lavado, cuando hay estos servicios en agencias automotrices. Entonces lo ideal para este centro de trabajo es que las máquinas del mismo tipo estén organizadas en la misma área. En inglés se conoce como job shop y bueno, una de las características es que hay una gran variedad para los productos en caso de fabricación o para los servicios en caso de que sea de ese tipo la empresa. Y la adaptabilidad del sistema de producción se hace con base al pedido del cliente, porque se hacen pedidos tal vez por lotes, lotes pequeños o lotes grandes. Esta clasificación se parece mucho a la celda de manufactura y la celda de manufactura es, son máquinas que están agrupadas, son máquinas del mismo tipo y son un tipo de mini fábricas en donde se hacen producción por lotes también. Y aquí el volumen de producción es un poquito más alto porque, como vemos en la matriz que muestran estos autores, la celda de manufactura se ubica en un volumen más alto de producción que el centro de trabajo. Aquí podemos observar 4 celdas de manufactura muy similares donde tienen el mismo tipo de máquinas y estas celdas de manufactura pueden producir eh, artículos muy similares con pequeñas características de diferencia entre sí, por lo que tal vez van a tener una máquina adicional o algunos elementos de equipo adicional diferentes entre cada celda para la producción de los artículos. También vemos que la imagen muestra una celda de manufactura más grande del lado derecho, donde hay un brazo robótico y también se considera como celda de manufactura. Entonces, si ustedes lo ven así, son pequeñas mini fábricas, ¿no?, que hacen tipos de productos con un volumen moderado, digamos, un volumen medio de producción y que se hacen por lotes. Estos ejemplos de celdas de manufactura son muy característicos de autopartes porque las autopartes llegan a tener similitudes entre sí de versión de automóvil a otra versión de automóvil. Entonces, por eso es que tenemos esta distribución por celdas o células de manufactura. Luego tenemos la clasificación de línea de ensamble y todo comienza en los principios de 1900 con Ransom Olds y Henry Ford, que potenciaron la línea de ensamble creando nuevas formas de producir automóviles, como lo están viendo en pantalla, donde el producto, que en este caso es el ensamble de un automóvil, va pasando por en medio en una línea y llega a una estación o llega a diferentes estaciones para que se le haga algún proceso, algún ensamble diferente. Hoy en día tenemos estas líneas de ensamble mucho más modernas, en donde inclusive pueden ver que el vehículo rota para que se pueda hacer un ensamble más eficiente. Esta línea de ensamble es de Porsche.
y podemos observar que también hay operadores. Sin embargo, podemos encontrar líneas de ensamble con brazos robóticos, es decir, que la línea de ensamble está automatizada en su gran mayoría. Y por otro lado tenemos la clasificación de proceso continuo. Y aquí es donde también se llegan a confundir porque parece que es lo mismo una línea de ensamble que un proceso continuo, pero la realidad es que no, el proceso continuo son productos que son de consumo básico, consumo diario, por decirlo de esta forma, por ejemplo, botellas de agua, y los sistemas son instalaciones complejas con maquinaria especializada y se conectan por medio de bandas transportadoras, como estamos viendo en la siguiente imagen. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de fábrica, quiere decir que tienen un proceso continuo y como hacen gran cantidad, gran volumen de producción, necesitan trabajar mucho tiempo. A veces las máquinas o las plantas de producción trabajan 24/7, por lo que van a ver instalaciones grandes y conectadas las máquinas o las áreas por bandas transportadoras. Vamos a ver ahora otra clasificación. Esta matriz se encuentra en el libro Principios de Administración de Operaciones de los autores Heiser y Render. Pero antes de explicar esta matriz, vamos a regresar a la primera matriz para explicar algo más. Porque en esta matriz podemos observar que la clasificación o las clasificaciones se intersectan. Este es un punto importante porque los autores lo hacen intencionalmente para dar a entender que una empresa puede tener dos clasificaciones. Entonces aquí observamos cómo la celda de manufactura tal vez abarca tanto centros de trabajo como líneas de ensamble. Y por ejemplo no lo vemos así en esta clasificación, pero que también podría ser válido que estos óvalos se intersectaran, estas clasificaciones, porque sí pasa en muchas empresas que tienen dos tipos de enfoque. Vamos a ver que la matriz tiene también un eje horizontal como volumen de producción, volumen bajo, moderado y alto. Y tenemos en este caso en la segunda dimensión variedad de productos que sería moderada, alta y variedad baja. La clasificación muestra cuatro tipos de procesos. El primero es un enfoque en el proceso, es una producción intermitente porque no se hace continua, no hay un volumen alto de producción, por lo tanto se hace por pedido. Por ejemplo, taller de imprenta, como lo habíamos mencionado, taller automotriz o también puede ser una carpintería y estos sistemas de producción trabajan bajo pedido generalmente, por lo que van a tener un volumen bajo y una variedad alta de productos. Voy a poner un ejemplo con carpintería, en donde se pueden hacer pedidos exclusivos para hacer tal vez sillas y mesas de acuerdo a las necesidades del cliente o puertas donde se tiene que tener una medida exacta para lo que es la entrada en alguna casa. Entonces aquí funciona este tipo de sistema con base en el pedido del cliente. Luego tenemos un enfoque mixto que aquí se llama también enfoque repetitivo o modular. Y esto funciona muy bien para las líneas de ensamble o para las celdas de manufactura. Las líneas de ensamble como automóviles, motocicletas tal vez, aparatos electrónicos, electrodomésticos y son productos que si bien son altos en volumen, no lo son tan altos como los productos de un enfoque en el producto como proceso continuo.
ya que la demanda es mucho mayor, por ejemplo, de acero, cerveza, papel o pan. Y vamos a pensar lo siguiente, ¿en qué tanto tiempo me compro, por ejemplo, una, una botella de agua? Tal vez diario estoy consumiendo agua y no así, por ejemplo, un automóvil. Entonces de inicio vamos a tener que el volumen, si bien es importante, si es alto, no es tan alto el del enfoque repetitivo con un enfoque en el producto. Por eso es que tenemos estas distinciones de la clasificación. Pasa algo con esta clasificación, que es que tiene una clasificación en la parte superior derecha. Los autores mencionan que en estos espacios, por ejemplo, este espacio en blanco significa que no es, no tiene ganancias los sistemas. Si yo quiero hacer un sistema de variedad de productos baja, por ejemplo, con estandarización alta y un volumen bajo, porque eso no es redituable para la empresa. Entonces, prácticamente las clasificaciones las van a ver en diagonal, a excepción de esta y bueno, ya muchos consideran la personalización masiva, que es la cuarta clasificación para estos autores, como una reciente clasificación. ¿En qué consiste la personalización masiva? Bueno, todo comienza con el Internet, el e-commerce, las páginas de Internet, en donde los clientes pueden hacer pedidos especiales para ciertos productos. Tal vez cambiar las características de algún producto no quiere decir que cambie radicalmente las características. Voy a poner el ejemplo de tal vez una lámpara, en donde el cliente puede decidir el color de la lámpara, el color de la luz, tal vez algún sticker o algo que pueda tener la lámpara. Realmente no podrían hacer grandes personalizaciones. Pero en este caso, y todo comienza con Dell Computer cuando hace personalización por medio de su página de internet para computadoras o PCs, como estas PCs armadas, en donde el cliente pues daba las características que necesitaba y la empresa elaboraba un producto para el cliente ya con su pedido. ¿Por qué este diseño de producción funciona cuando anteriormente se decía que no? Bueno, como la empresa directamente, la fábrica o la planta de producción tiene relativamente una comunicación directa con el cliente para su pedido, y hablando de cliente, un consumidor final, puede reducir costos de embalaje o transporte dentro de toda la cadena de suministro para hacer llegar el producto al cliente final. Entonces, si se aplica bien este modelo, pues tiene bastantes beneficios para la empresa. Después, y por último, voy a mostrar otra matriz. No quiere decir que sean las únicas que existan. Hay más autores que tienen y que explican otras matrices y otra clasificación. Sin embargo, la dinámica es prácticamente la misma, en donde tenemos en el eje horizontal el volumen. Y aquí fíjense cómo dice menos personalización, mayor volumen hacia la derecha. Y como eje vertical vamos a tener la complejidad. También nos marca la divergencia y los flujos lineales. Los flujos lineales, como por ejemplo un proceso de flujo continuo, pues efectivamente tiene flujos continuos de producción, como lo vimos en las imágenes. Están conectadas las máquinas y las estaciones de trabajo mediante bandas transportadoras, generalmente, para que haya un flujo continuo dentro de todo mi sistema. Es decir, si una máquina se descompone y deja de funcionar, prácticamente toda la línea de producción para. Vamos a observar que su clasificación, aquí tenemos, es proceso de trabajo, proceso por lotes, y se divide en dos, en proceso de lotes pequeños y por lotes grandes. Tenemos un proceso en línea y si se dan cuenta los nombres de las clasificaciones se parecen. Por ejemplo, aquí dice proceso en línea y el anterior decía línea de ensamble. Entonces, digamos que los nombres son muy similares.
en todas las matrices. Y después tengo el proceso de flujo continuo. En la parte superior nos indican más y nos señalan esta parte del volumen. Vean cómo dice productos de bajo volumen hechos bajo pedido del cliente. Luego tenemos lo que es volumen bajo a moderado con múltiples productos, o sea, tengo ya muchas características que puedo modificar en mi producto. Entonces puedo tener talleres o puedo tener celdas de manufactura. Y después tenemos productos principales de un volumen alto. En este caso, vean cómo abarca lo que es un poco del proceso por lotes grandes y el proceso en línea. Y el proceso de flujo continuo tiene productos básicos de alto volumen y alto grado de estandarización. Entonces, como les decía, las clasificaciones pueden ser diferentes, sin embargo, la esencia y la dinámica para esta matriz es prácticamente la misma.